Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a nuestro segundo bloque de noticias en Pulso Latino. Y como era de esperarse, desde ayer empezaron a despedir al príncipe Hildur Cruz. Para hoy también se tienen preparados momentos especiales para despedir a este gran baluarte de la música. El domingo en la tarde se tuvo la primera oportunidad para que la comunidad pudiera despedirse del músico popular Hildur el Príncipe Cruz, después que falleciera la semana pasada en Colombia. Desde las 4 de la tarde la familia, los conocidos y todos aquellos que querían reunirse para despedirse a este gran hombre lo pudieron hacer en la Aurora Funeral Home y pudieron hacer esto hasta las 9 de la noche de ayer domingo. Es conocido que Hildur Cruz quedó cremado en Colombia y como tal se pudieron ver las cenizas en una urna. Hoy lunes 22 de diciembre a partir de las 4 de la tarde salieron desde la Aurora Funeral y los restos mortales de Hildur Cruz fueron llevados en su tráiler de Dushiban. Este tráiler que Hildur reposando en él fue escoltado por la policía motorizada en dirección a la Plaza del Libertador Betico Cruz. Allí tomaron la ruta de Aurora en dirección al aeropuerto, subieron la rotonda y en dirección a Praismar subieron hacia la avenida Milo Cruz hasta la rotonda de Banco de Caribe. De esta forma se le dio a Hildur la última oportunidad de recorrer una gran parte de la ruta carnavalesca sobre los tonos de su música con Dushiban, un gran homenaje que se le realizó al gran maestro de la canción, Hildur Cruz. En otras noticias vamos en directo a Cartagena, en Colombia, donde la Defensa Civil y pescadores artesanales de La Boquilla rescataron a un delfín herido que se encontraba en ese lugar. El delfín de cerca de 2,5 metros de longitud y 180 kilos de peso fue avistado por pescadores artesanales cerca a las playas de La Boquilla y luego rescatado por voluntarios de la Defensa Civil. Estaba un poco golpeado, como que iban en la manada y venía enfermo y las piedras lo golpearon y nosotros llegó a la orilla, lo agarramos. Sí, la idea es que nosotros lo tenemos manteniendo para que coja oxígeno, porque si lo soltamos se puede morir y esa no es la idea. El ejemplar se desplazaba con lentitud, con su aleta a ras de superficie en aguas de poca profundidad, por lo que varios pescadores lo confundieron con un tiburón y estuvieron a punto de atacarlo. Pensé que era un tiburón ya, y como el tiburón es peligroso, uno busca de acabarlo porque ellos acaban con nosotros. Ya. Una multitud de curiosos se sumó a la labor de salvamento y protegió al mamífero hasta que quedó bajo protección de las autoridades ambientales. Un animal indefenso. Uno le habla y ellos pareciera que fueran una persona que uno le estuviera hablando. No, y da dolor que lo maten. Los biólogos marinos de la Corporación Autónoma del Canal del Dique informaron que de la gravedad de las heridas del animal dependerá si es liberado, mantenido en cautiverio o sacrificado. Y hablando de animales, estas imágenes le están dando la vuelta al mundo. Allí un mono le salva la vida a otro mono que se había electrocutado entre las vías del tren en la India. Un mono ha salvado la vida de otro mono tras perder el conocimiento después de electrocutarse en unos cables de alta tensión en una estación de tren en Kanpur, en el norte de India. El mono cayó a las vías del tren inconsciente y entonces el otro primate acudió a su rescate. Durante varios minutos intentó varias formas de reanimarle, como zarandeos e incluso lo lanzó al agua, ante la mirada atónita de los pasajeros que esperaban el tren. Después de 20 minutos, el mono empezó a despertarse y a moverse, y finalmente todo quedó en un susto. Recuerden que hace algún tiempo en Pulso Latino emitimos una nota de la nueva moda que se está presentando en tinturarse las axilas, pues esto tiene sus repercusiones. Se ha convertido en una moda que puede causar irritación y hasta reacciones alérgicas. Nos referimos al teñido del vello en las axilas, que hoy en día gana más adeptos. Sin embargo, esta área no está diseñada para esto y al parecer podría causar una reacción alérgica sistemática, o es decir, una alergia en todo el cuerpo. Es la combinación del color del cabello con el de las axilas, pero esta moda puede traerle problemas a esa área de su piel que, a diferencia del cuero cabelludo, tiende a tener una oclusión natural. La axila, la piel va a estar sobre piel, eso se llama oclusión. Cualquier cosa que uno ponga en el área axilar, lo mismo pasa entre las piernas,
va a tener más penetración porque tiene la capacidad de absorción y en cierta forma se está empujando esa absorción. Y es que al estar la piel sobre piel, tener glándulas sudoríparas que mantienen el área húmeda puede causar una reacción irritante cuando se combina con tinte, peróxido y hasta en algunos casos de colorante. También pueden desarrollarse reacciones alérgicas de contacto. Las reacciones alérgicas como tal no va a depender ni de la concentración, depende de cuánto tú te has hecho sensible a eso, cuánto tu cuerpo ha reconocido, que es lo que pasa con algunos compuestos del tinte de pelo, que el cuerpo lo reconoce como extraño y va a lanzar una reacción autoinmune contra eso. Pero de ahí puede volverse sistémica y afectar el resto del cuerpo. Sistémica significa de que se te puede hinchar la cara, se te puede hinchar el cuerpo y puedes tener ronchas en otras partes del cuerpo. También los químicos pueden causar quemaduras. La recomendación: no exponga a esa área sustancias que le pueden provocar reacciones solo por el simple hecho de estar a la moda. Pasamos a noticias deportivas. El futbolista del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, inauguró este domingo una estatua con su figura en el archipiélago luso de Madeira, su tierra natal, y expresó que su deseo para el año próximo es volver a ganar la Liga de Campeones con el club blanco, pero la estatua al parecer tiene un detallito de más que puso a suspirar a más de una. Vean por qué. Luego de conseguir el título del Mundial de Club con el Real Madrid, el portugués Cristiano Ronaldo regresó a su tierra natal, Madeira, para inaugurar una estatua en su honor. La figura del atacante, esculpida con 800 kilogramos de bronce y más de 3.40 metros de altura, cuenta además con un curioso detalle. La zona de su miembro se advierte de manera algo desproporcionada y las burlas no se tardaron en aparecer en las redes sociales, donde los usuarios hicieron hincapié en ese detalle que se pronunciaba mucho en su estatua. Durante el acto de homenaje organizado por un periódico local y al que acudieron centenares de madeirenses, la madre del futbolista se mostró visiblemente emocionada y el mismo Ronaldo reconoció que este tipo de homenajes le provocan mucha alegría. Abro comillas, es un privilegio estar en mi isla donde tengo mis raíces, mi educación, donde comenzó mi vida futbolística, cierro comillas, dijo Ronaldo, quien añadió que sin su familia no hubiera sido posible llegar donde ha llegado. El mar de 7 colores está vestido de Navidad. Luces adornan el caminar de propios y visitantes en las playas de San Andrés en Colombia y quienes más se lo gozan seguramente son los niños. A la orilla del mar de los 7 colores llegaron vestidos de luces los peces, tortugas, corales y otras especies marinas para alumbrar la Navidad de grandes y chicos. El tema es sensacional, muy bonito, está adecuado a la playa y pues asequible a todos. Jugar con los pies descalzos sobre la arena es el plan favorito de los niños que llegan a disfrutar del alumbrado. Y jugar con las lucecitas y tomarme fotos. Los más pequeños saben que el niño Jesús está próximo a llegar, por eso juiciosos van a las novenas con la lista de los regalos que quieren. Christmas trees y unos patines. Momentos refrescantes con la brisa del mar y la magia de las luces podrán vivir todos nuestros visitantes hasta mediados de enero. Y como yo entramos hoy a la semana de la Navidad, salimos a las calles a preguntarle a algunas personas qué piensan hacer en esta época decembrina. La mayoría esperan pasar un tiempo de recogimiento junto a sus familias, pero eso sí, que no falte la buena comida. Bueno, y como es época de Navidad, estamos desde la calle principal y le vamos a preguntar a la gente qué acostumbra hacer durante estas Navidades, qué acostumbran a comer, si tienen algún tipo de agüeros y qué les gustaría que les regalaran en esta época de Navidad. Una época en que seguramente muchos tendrán recogimiento, muchos tendrán tiempo donde van a compartir con sus familias, pero como hay en Aruba tantas nacionalidades, queremos preguntar qué es lo que ellos acostumbran a hacer. Así que acompáñenme desde hoy y durante estos 3 días daremos un especial de lo que la gente acostumbra a hacer en Navidad. Esto es lo que encontramos. Hola, ¿de dónde eres? Hola, vengo de Puerto La Cruz, estaba en Suate, Venezuela. Cuéntanos en Venezuela cómo se acostumbra a celebrar la Navidad. Mira, se celebra en familia, donde todos hacemos las hallacas, nos comemos nuestro pan de jamón y una cena navideña y hacemos intercambio de regalos. ¿Allá tienen algún tipo de tradiciones o agüeros o de pronto el 31 de diciembre a las 12 de la noche hacen algo? Mira, en la calle muchas veces las familias se reúnen
escuchan música, bailan hasta el amanecer y muchos fuegos artificiales. ¿La van a pasar aquí en Navidad en Aruba? Bueno, estamos pasando parte de la Navidad aquí momentáneamente. Bueno, ya saben, así como los venezolanos también celebran, muchos de nosotros también celebramos estas fiestas de Pascua y de fin de año en la isla. Definitivamente muy chistoso. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.